with our customers. And I want to give you some of my favorite tips to be a more effective recruiter for your business there in Mexico or anywhere. Así que el mastermind de hoy, nuestra llamada de liderazgo de hoy, se va a tratar de reclutamiento. Y Mike nos va a compartir algunos tips muy importantes para que nos podamos hacer mejores reclutadores, ser más eficientes, porque el reclutar nuevos distribuidores, así como clientes leales, pues es simplemente la sangre de nuestro negocio. Entonces, espero que tengas, como dijo Alex, papel y pluma en mano, libreta, para que puedas apuntar todos los tips que nos va a compartir Mike Lemire. Oh, I like that. Yeah. So here's number one. Así que, tip número 1 para ser mejor reclutador. Number one is you've got to get an attitude about what we do and how we do it. So get an attitude. That's number one. El tip número 1 es actitud correcta, ¿ok? Tienes que tener como este orgullo sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Así que ese es el tip número 1. And when you talk about what do we do, okay, Rodrigo, simple. We are change makers. We change lives. That's what we do. Así que cuando te pregunten qué es lo que haces, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Lo que hacemos es que somos creadores del cambio. Nosotros cambiamos vidas. Punto. Eso es lo que hacemos. And it's something to get excited about. When you get excited about changing people's lives, you can't wait to get out of bed some days to talk to the next person. That's how much of an attitude I'm talking about. Y cuando Mike habla de actitud, habla de que cuando tú sabes que te dedicas a cambiar la vida de las personas, eso es muy emocionante. Tiene que ser tan emocionante que es cuando suena el despertador o te levantas de un brinco de la cama y no puedes esperar para ver a la siguiente persona. And part of this attitude, Rodrigo, is, and what makes this attitude strong is understanding why you are doing what you're doing. That builds muscle in that attitude because you have a why. Your kids, paying off debts, to be free, whatever those are, that your why is going to fuel your attitude to get out there and talk to more people. Y parte de esa actitud tiene que ser construida o motivada por tu por qué. En la medida que tú tengas muy claro cuál es la razón principal por la que tú estás cambiando tu vida, tus hijos, salir de deudas, tener más libertad de tiempo, de dinero, lo que sea, mientras tú tengas muy claro esa razón, eso va a impulsar, le va a echar leña al fuego interior que necesitas y que se va a ver reflejado en la actitud con la que sales a presentar la oportunidad. Okay, so here's number 2. Así que, número 2. Believe. Write down the word believe. Creencia. Escribe esa palabra, creencia. And number 1, Rodrigo, we have to believe in the dream. We sell dreams to people, and people want to be sold dreams because they are reaching for air. They are reaching for hope today. So remember, we sell dreams. We got to believe in the dream that we sell. Así que lo más importante de la creencia es que tienes que creer en el sueño. Tienes que creer en el sueño que estás construyendo para ti, porque eso es lo que vendemos. Nosotros vendemos a las personas la idea de que pueden hacer realidad sus sueños. Y a las personas les encanta comprar esa idea porque están como casi ahogados, tratando de buscar aire que respirar, y cuando llega alguien y les muestra que este es un camino real y genuino para cumplir sus sueños, y tú le transmites ese nivel de creencia, entonces se puede hacer una conexión muy poderosa. I want everyone to write down, it's possible. It's possible. Quiero que todos escriban en grande, así en grande y en mayúsculas, es posible, es posible. Anything and everything is possible for you to achieve. Cualquier cosa que quieras, todo es posible, todo lo puedes lograr.
And see, when you believe that for you, you'll believe it for the prospect that you're talking to. Y cuando te des cuenta de que en realidad eso, de que eso es verdad y que lo puedas creer que es posible para ti, entonces vas a transmitir esa energía para tu prospecto. Tu prospecto va a entender que eso es verdad, es posible también para él. Okay. Number 3, trace. Trace? Trace like a track? No. Tres. Ah, sorry, I was trying to translate that. Número 3. That was funny. That was funny. I actually didn't realize I did that to you, but now I know how to do that to you. That's perfect. All right. Número 3. Yeah. 3 is energy. Número 3, energía. Oh my God, that was funny. All right. Now you got me off track. Okay. So you have to have the energy, okay, that you are all in. And let's not mistake this for time, Rodrigo. You can be doing this in your spare time, part-time, full-time, makes no difference. Your energy, people can feel. Your energy, people can sense. Your energy, they know your commitment level. People know if you're just trying this out. People know if you're all in. So important to focus on that energy. Así que el número 3 es energía, también escríbelo en grande. Y el nivel de energía es tan importante que no importa si estás haciéndolo un par de horas a tiempo parcial o estás totalmente de lleno, tu nivel de energía, el nivel de energía que le impones a tu conversación cuando estás platicando de esto, las personas lo pueden sentir, ¿ok? Tú les te estás transmitiendo la energía y pueden darse cuenta de inmediato tu nivel de involucramiento. Pueden saber si estás como para ver qué pasa, como que no estás muy seguro, o si estás totalmente adentro. No tiene nada que ver con lo que sabes, es con tu nivel de energía que tienes en ese momento. Es súper importante. 4. 4. The next keyword, posture. La Posturing. siguiente palabra es postura. It's so important. Yeah, it's so important to posture, okay? You have to posture yourself when you're talking to people about the business. And part of this, Rodrigo, is understanding that the prospect needs you more than you need the prospect. Y el tema de la postura es súper, súper importante y se puede reducir en esta idea. Darte postura a ti significa que tengas muy claro que tu prospecto te necesita más a ti de lo que tú lo necesitas a él, ¿ok? Porque tú estás aquí para cambiarle la vida que él necesita. Tú estás aquí para darle la oportunidad que él ha buscado y por la que ha rezado por tantos días, meses o años. It's so important when you talk to people about this opportunity, okay, that you stay in control. We do not beg people to join. I'm not going to beg Alex to join because then I got to beg Alex to get out of bed. And that's not my job. What we're looking for, and the reason we posture, okay, is because we offer something of value. What we do, we sell dreams. This is big. And there's timing and positioning in the country of Mexico. So we've got to posture strong and realize that this may not be for everyone, and that's okay. Una postura fuerte significa que no le vas a rogar a nadie, ¿ok? No le vas a pedir que por favor se una a tu equipo, porque si no después tendrías que pedirle por favor que se levante de la cama y que haga muchas cosas. No es tu trabajo rogarle a las personas. Tu trabajo, nuestro trabajo es mostrarle a todos una oportunidad que además es sensible al tiempo, porque ahorita estamos hablando que estamos en un momento justo, en una oportunidad de oro de unirse ahorita a este movimiento de fundación de It Works que va a durar por décadas, ¿ok? Es muy importante saber que no todos van a encontrar eso, no todos lo van a ver y no tienes por qué rogarles que lo vean. Tienes que encontrar a las personas que estén listas para alcanzar a encontrar esta oportunidad y tomarla en sus manos. Okay. 5. 5 de mayo. Okay. You are the messenger.
That is your job. Your job is to deliver the message. So I want everyone to write down that you are the messenger. Deliver the message. Punto número 5 es muy importante, ¿ok? Y apunto a esto. Yo soy el mensajero, ¿ok? Nuestro trabajo es ser el mensajero. Lo único que estamos haciendo es entregar un mensaje de oportunidad que trae It Works. Somos simplemente mensajeros. Your job is to deliver the message, okay? And realize that the person, their job is to take a look, okay? So we don't want to get wrapped up in, it's kind of like this, Rodrigo, the way I try to explain this is using the tools and allowing yourself to duplicate more than you actually use yourself, because we've got so many tools, like your live Zooms. I'd rather get my prospects on your opportunity Zooms than for me to pitch the whole opportunity. Right. Entonces, es muy importante saber que nuestro trabajo es ser el mensajero, llevar el mensaje, y el trabajo del prospecto es revisar el mensaje. Entonces, es muy importante que seamos nosotros capaces de utilizar todas las herramientas en lugar de tratar de nosotros convertirnos en el mensaje. O sea, no se trata tanto de cada uno, no se trata tanto de ti, lo que puedas decir, sino de que sepas usar correctamente las herramientas que tenemos. Los testimonios, las fotos de antes y después, los Zooms de oportunidad que tenemos todos los días, el sistema que tenemos como equipo, los entrenamientos, tantas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Ese es nuestro trabajo, aprender a usar las herramientas. Next one, multiple exposures with every person, multiple exposures. And my example would be, Rodrigo, if I talk to Alex the first day on the phone, maybe I put him on a Zoom, maybe I put him on a three-way with you, but just because Alex doesn't join right away, my job is to deliver the message, and I'm going to keep exposing Alex until he says yes or no. El punto número 6 es múltiples exposiciones, ¿ok? Quiere decir que tú vas a ir con un prospecto y le vas a continuar mostrando, le vas a continuar exponiendo al mensaje, ya sea por una llamada de 3, ahora por un Zoom, por más información, por un video, lo vas a etiquetar en algo de Face, le vas a enviar otra cosa y le vas a continuar enviando mensajes hasta que ese prospecto te pueda decir sí o no, ¿ok? No quiere decir que diga que sí la primera vez. La clave está en múltiples exposiciones. It's so important, Rodrigo, because we have so many people. Okay, all of you have people that you expose to what we do and the opportunity, maybe one time, maybe 2 times, and you did a great job. You did a wonderful job, but it's not over yet. And a great recruiter is going to keep exposing and keep exposing and keep exposing, and this is going to increase your numbers. And for some people, it's tenfold because they've never followed up properly. It's so important to realize you got to finish multiple exposures with everybody. Y esto es muy importante porque muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos expuesto esta oportunidad a 6, 7, 10 personas. Y si empezamos a hacer múltiples exposiciones a esas personas y tenemos más personas nuevas, se va haciendo como un embudo y poco a poco vamos a mejorar muchísimo nuestros números. Muchas personas cuando empiezan a hacer ese seguimiento y a hacer múltiples exposiciones, sus números mejoran hasta 10 veces más porque no hacían ningún seguimiento. Entonces, incluso si hiciste una extraordinaria primera presentación y le dijiste las cosas correcto y todo, hace falta que ese prospecto lo vea varias veces como para darle tiempo a que piense qué pasaría con su vida, incluso que le des la tentación de poder empezar a soñar nuevamente. ¿Ok? Eso es lo que provoca cuando haces múltiples exposiciones. Okay, next one, sense of urgency. It's so important when you're talking to people to have a sense of urgency. In other words, Rodrigo, if I'm talking to you and I do a good job, I expose you to everything, and I say, hey, look, I'll call you next week. Versus
if I get you all excited and I show you a bunch of things quickly and I say, look, I'm going to call you tomorrow. I'm going to call you in 2 hours. So we have to create a sense of urgency from the moment we begin talking to people. Whatever energy you give them, whatever sense of urgency you give them, they will follow. El punto número 7 es sentido de urgencia, y esto es importantísimo hacerlo desde la primer llamada. Fíjense, imagínense un escenario en donde le expones y le dices, bueno, pues te llamo la siguiente semana a ver qué opinas, versus hacer otra, en el mismo ejemplo, pero que le digas, te llamo en 2 horas o te llamo mañana, porque esto está de locos, tienes que entrar ahora mismo. En cuanto llegue el Kiro Coffee va a ser otra explosión más grande. O sea, todo esto, empezarlo a apresurar para que tu prospecto pueda sentir esa energía en el momento, porque cualquier nivel de energía que tú le muestres, esa energía va a seguir. Si lo platicas muy relajado y pausado, pues así lo va a tomar él. Entonces, sentido de urgencia es muy importante. I want to have everybody write down, just quote unquote, right now. You have to have a right now attitude, okay? Your sense of urgency has to be right now. Mike nos pide a todos que anotemos en nuestras libretas, entre comillas, ahora mismo, ¿ok? Ese es el nivel de sentido de urgencia que tenemos, ¿ok? No después le llamo, mañana, no sé qué, no, ahora mismo. Ese es el nivel de urgencia que tenemos todos. I want you to write down fear of loss. Fear of loss. Ahora escriban todos miedo a perder. Miedo a perder. One of the most powerful motivators in the world is when people start to realize that they may not be able to have access to you or the opportunity if they don't act now. Uno de los grandes motivadores y reclutadores del mundo, lo que hacen, una estrategia que utilizan es transmitirle a las personas que ellos se podrían perder la oportunidad de trabajar directamente contigo o incluso encontrar una posición correcta en la oportunidad si no actúan hoy mismo. So if I'm talking to Isabel, in this example, Rodrigo, if I'm talking to Isabel, and I tell her with enthusiasm and excitement, I say, Isabel, listen, I'm just launching a brand new team today, brand new team, and you can be the top position of that team, but we got to make a decision today. Now, take a step back for a moment. What does she know? She knows exactly what I told her, that we are starting a new team and that she can have the top position in this new team today, not tomorrow, not next week, because she's going to follow my lead. And that's why sense of urgency, fear of loss is so important. If you talk to people with that level of excitement and intensity, they respond with the same intensity. Así que hagamos un ejemplo. Imagínense que le estoy hablando a Isabel y le digo, Isa, mira, estoy arrancando un equipo nuevo, un nuevo equipo, un nuevo grupo que va a estar increíble. Y tú puedes ser la que esté a la cabeza de todo ese equipo si tomas una decisión hoy. ¿Ok? Entonces, observa qué es lo que sabe Isabel. Pues sabe lo que le acabo de decir. Sabe que estoy arrancando un nuevo equipo y que ella puede estar en la cabeza de ese nuevo equipo si reacciona hoy. Y eso es muy importante porque, nuevamente, tu prospecto va a tomar la velocidad que tú le transmitas con tu energía y con tus palabras, lo que le estás diciendo. Es muy importante eso. Now, one thing I want to share with everybody, Rodrigo, is sometimes, okay, when you're new, and for anybody on this call tonight that maybe you're new in the business, okay, sometimes you don't have the confidence. Sometimes you don't have the strength. You don't feel like you have enough information to go out and recruit effectively. Y Mike nos quiere decir algo. Hay veces que tal vez estás llegando tal vez eres nuevo o tal vez en este momento no te sientes con la fortaleza o que no sabes todo o que no sabes, no tienes las suficientes herramientas para poder llegar de esa manera. I want everyone who feels that way to write this down.
Quiero que todas las personas que se sientan de esta forma escriban lo que a continuación nos va a decir Mike. Ignorance on fire. Ignorance on fire. Ignorancia en fuego. Ignorancia en fuego, encendida. Ignorancia encendida. Was that a tough translation? Yeah, that was like a master's degree translation. Well, my point though is that it doesn't matter how long you've been here, and it doesn't matter what you know, okay? It's all about how you make people feel. It's how you make them feel. Y a lo que se refiere Mike con ignorancia en fuego, encendida, es que no se trata de qué es lo que sabes, no se trata de que te sepas todos los detalles del plano, todos los detalles de cada producto. Se trata de que seas capaz de conectar a las personas con una emoción. Se trata de que seas capaz de conectar a las personas con ese sueño que quieren alcanzar. It's amazing to me, Rodrigo, because if you look at how we started Mexico, you know, you and Alex and core leaders and some of them that are on this call here tonight, which is just phenomenal, gives me chills. But, you know, we went around the country of Mexico. And if you think about everything we've talked about tonight, that's exactly what we did everywhere we went. And guess what? We didn't have all the details. People joined, people attached to the vision based on how we made them feel. Y Mike, recuerda cuando arrancamos It Works en México, que encabezamos todo el crecimiento desde que no había absolutamente nada, desde que la compañía no estaba. Y Mike, recuerda cuando empezamos a hacer esas giras y hablábamos exactamente de esto. No sabíamos todos los detalles de los productos, no sabíamos ni cuáles iban a estar, ni cuánto iban a costar, ni cuándo. Simplemente compartimos la visión de que algo iba a llegar, que iba a ser capaz, nos iba a dar la posibilidad de cumplir nuestros sueños. Y algunas personas se unieron a esa visión, no a nosotros, se unieron a la visión que pudimos compartir como mensajeros. Y esas personas pues ahora han logrado cambiar sus vidas de una forma enorme. No todos lograron verlo, pero algunos se unieron y es la misma visión que estamos compartiendo hoy en día. It's like that quote, Rodrigo, you know, at some point people, they might forget what you say, but they'll never forget how you made them feel. Y es And como remember, ese dicho que dice, tal vez una persona olvide lo que le dijiste, pero nunca se les va a olvidar cómo los hiciste sentir. So I want everyone tonight to realize the importance, okay, of just going out there and doing and talking to people and getting it all out. It doesn't matter if you screw up the presentation. It doesn't matter if you get so excited that you kind of just fumble your words, or maybe you don't say everything perfectly. They're going to attach to your excitement, your energy, your conviction, and no matter what you're doing, they're going to want to know more because of that. Así que Mike nos quiere recalcar la importancia de salir allá afuera y decir las cosas, ser el mensajero, entregar el mensaje con entusiasmo, con energía, con postura, con creencia y con actitud, con todo lo que nos acaba de mencionar. Y no importa si no dices la información completa, no importa si te equivocas en algunas palabras o si te tartamudeas por querer decirlo con tanta emoción. Eso no importa, porque las personas no se van a acordar de eso, se van a acordar que los conectaste con la visión de la idea de cumplir un sueño, de hacer realidad sus sueños. Esa persona va a querer más información y tú con calma después vas a poder, bueno, con sentido de urgencia vas a poder en siguientes exposiciones mostrarle las herramientas y continuar siendo el mensajero. I want to share one more thing I just thought of, Rodrigo, I think would help everybody is remember that building your business, recruiting, okay? Sometimes you work really hard at the beginning and you're earning the least, but eventually, like they always say, at the end,
you're going to be working the least and earning the most. So that's a great analogy to write down in your journal as well. Y Mike se acaba de acordar algo que es como una mentalidad muy interesante porque recuerda que a veces cuando inicias en este negocio puedes tener la sensación de que estás trabajando un montón y para ganar poquito, pero eventualmente la balanza cambia y vas a terminar trabajando muy poco para el montonal de dinero que estás ganando. So one thing you can do, okay, to make yourself maybe feel a little bit better about the whole process is just realize it's a numbers game. You know, I look at it for me, Rodrigo, if I go out and I fully present the opportunity to 10 people, I mean, and when I say fully present, like I go all out, like I'm excited, I'm enthusiastic, I put them on a Zoom, maybe a 3-way call, whatever it is, I might recruit 2, maybe 3 people out of the 10. Y bueno, otra de las cosas que nos puede ayudar a tener la mentalidad correcta es que al final esto es un juego de números. Y tenemos que saber, Mike dice, ¿qué tal si yo sé que si salgo con toda mi energía al 100%, con todas las herramientas y hablo con 10 personas así, con toda la energía y todo, sé que al final solamente voy a reclutar a 2 o tal vez a 3, pero eso es normal. What does that mean, Rodrigo? It means that 70 to 80% of the people that I present to, and I go full bore, I'm excited, 70 to 80% of them say no. Lo que significa eso, y vale la pena aclararlo, es que entre el 70 y el 80% de las personas a las que yo vaya y les diga con todo el entusiasmo y la mejor presentación y todo, van a decir que no. Entre 70 y 80% de las personas a las que yo les diga van a decir que no. We have to remember that we're looking for people that will do this. Anybody can. We want to find the ones that will. We want to find the ones that are teachable. We want to find the ones that are like-minded. Because remember this, it only takes 3. It only takes 3 people. Y recuerden esto, necesitamos buscar a las personas que estén dispuestas a hacer lo mismo, a hacer esto, porque cualquier persona podría llegar a embajador, incluso cualquier persona podría, pero necesitamos buscar a las personas que lo van a hacer, ¿ok? No solo los que podrían, sino los que van a hacerlo. Personas que sean enseñables, que estén dispuestas a aprender cuál es el proceso y cuál es el sistema. Y recuerda, solamente necesitamos a 3 personas que lo hagan al máximo. Es buenísimo eso. Okay. You know, this past week, Rodrigo, was the 7th anniversary since my brother died. And the short version for everybody, my brother died 7 years ago to cancer. He was 43 years old. He started his business, Rodrigo, 27 years ago. I did do the math, and it's like 27 years ago when he started the business. He died 7 years ago. His widow today still earns over $300,000 US a year in residual income, and he died 7 years ago. Mike nos quiere platicar algo. Pongan mucha atención a esta historia porque además es una historia personal. Dice Mike que la próxima semana se van a cumplir 7 años de que su hermano falleció. Hace 7 años su hermano falleció y hace 27 años su hermano construyó un negocio de redes de mercadeo, ¿ok? Hace 27 años empezó a construirlo. Hace 7 años falleció, pero hoy, 7 años después de su muerte, su viuda, su esposa, ahora viuda, todavía sigue recibiendo, sin construir absolutamente nada, sigue recibiendo un ingreso residual de $300,000 al año. Eso es casi $30,000 mensuales de ingreso residual, ¿ok? Eso es impresionante. And see how all of you are going to win for you in your life, your goals, your dreams. You got to build that residual income, just like my brother did. Okay. You got to build that residual income, just like Joel and Stephanie Dunn did.
You got to build that residual income, just like Jasmine's doing right now, and Rodrigo and Alex. But you have to build it. And building it takes time. Building it takes commitment. So I'm going to encourage everybody tonight, Rodrigo, and I can stick around for some questions if you like, but I'm going to encourage everybody to really think about the end game of freedom, residual income, because it's real and it's powerful and it will stay with your family even when you're gone as generational wealth. Así que la razón por la que Mike nos comenta esta historia es porque tienes que tener clara la visión. No estamos aquí para un par de meses y ganar un par de miles de pesos o 20,000 pesos o lo que sea. Estamos aquí para construir una riqueza generacional que va a poder continuar años después de que hayas fallecido, que le vayas a poder dejar a tu familia, a tus familias, a tu familia. Y ese ingreso generacional que ya hay personas aquí que lo están construyendo. Hay muchísimos líderes en México que ya lo están construyendo. Y tú también tienes que tener esa mentalidad para construir a largo plazo y que puedas construir esa riqueza generacional. Para eso estamos aquí en México. Any questions from the team here tonight, Rodrigo? Excellent. Vamos con algunas preguntas. Alex, si quieres comentar algo de lo que hemos visto y vamos con preguntas. Si alguien tiene algo para Mike, se va a quedar algunos minutos con nosotros por si quieren preguntar algo, cualquier cosa en el chat. Adelante, Alex. Wow, primero, aparte de que puedan escribir las preguntas, por favor escriban un 5 si la información que Mike nos ha compartido en esta media hora, que ha sido súper concentrada, súper concentrada, de entrada ya hace que caigan muchos 20, como dicen por ahí, hacen que tu mente diga, wow, entiendo esto, me ha sentido esto, ahora me queda más claro esto, ahora entiendo por qué la duplicación, ahora entiendo por qué el sistema. Si ha sido así, date cuenta cómo media hora de información así de puntual y enfocada, cuando viene de alguien que tiene toda la congruencia y que te habla desde su experiencia, que está dentro del top 150 de todo It Works, y que lo tenemos tan cerca como para sacudir nuestra mente, me hace recordar mucho ese comentario, Rodrigo, que hacen las personas a mucha gente cuando estamos en la industria de redes, y que dicen, seguro ya te están lavando el coco. Pues sí, dile, sí, prefiero que me lo lave un millonario a que me lo lave la tía Chonita que no tiene chamba y está viendo la novela todo el día. Dense cuenta de esto es importantísimo. Cuando tenemos acceso a información así, es invaluable. Thank you so much, Mike. It's amazing the tips and all your experience and knowledge that you're sharing with us. Thank you so much. Adelante, Rodrigo. Yeah, Mike. Alex, let me translate that for you because Alex just told a very good thing. He was warning everyone that you just trying to brainwash all of our minds. And that's fine because we better have our brains washed by a successful person that just came out of to be with another successful team than have our aunt or our uncle that is watching TV on the sofa, earning nothing and complaining about the government. Yeah. So let's wash our brains and be millionaires on the process. I love it. Great minds. No, I mean, listen, you guys are family to us, and some nights we got to get together and we got to have leadership discussions about, some nights it's goals, sometimes it's personal growth. Sometimes we need Nina in here to get everybody all fired up. But, tonight is a very serious topic, Rodrigo, and I love to talk about recruiting because for 25 years, this is all I've done. Change lives. I love to sell the dream. I love to talk about opportunity because it's what people need. It's what they want, and we give it to them. It's the best feeling in the world. It's hard to explain sometimes. And when I look at all of you, and then I think of your families, and I think of the person you're going to recruit tomorrow, you're all change makers, and I can't wait to see that happen. I can't wait to get down to Mexico. We got to get back in the action down there in all the different cities, right? But you got to love what you do. I'm telling you, it's the best feeling in the world to change lives. Mike nos comparte que lleva 25 años haciendo esto y le encanta porque
en tan solo poco tiempo de habernos conocido a todos nosotros, realmente nos siente como parte de la familia, y cuando nos ve trabajando y empezando a lograr esas metas tan padres, piensa en nuestras familias y también piensa en las familias de las personas que vas a llegar en los próximos meses, y cómo esas familias van a cambiar realmente sus vidas a través de esta oportunidad, gracias a que tú se las llevaste. Es realmente una sensación extraordinaria, y no hay nada mejor en este mundo. Saber que lo que tú estás haciendo no solo está cambiando tu vida, sino también está ayudando a cambiar la vida de miles de personas, ya sea por la oportunidad de negocio y también porque nuestros productos realmente cambian la vida, cambian la forma en cómo se siente una persona. El otro día me dijeron, salvaron mi matrimonio. Yo dije, órale, qué buena onda, no sabía eso, pero qué padre cómo la autopercepción, la autoestima y todo eso puedan hacer una diferencia tan grande en la vida de las familias. Entonces, qué bendición realmente estar haciendo este negocio, y más en un equipo tan extraordinario como el que hay aquí presente. ¿Qué más, Alex? ¿Qué otro comentario podemos tener? Padrísimo, padrísimo, increíble. Pues la invitación, miren, de entrada felicitarlos a todos. Somos 114 personas, familias representadas por cada uno de ustedes que está aquí escuchando y aprendiendo. Aquí estamos todos. La recomendación dentro de esta interacción que tenemos cuando tú tienes a alguien tan cerca como Mike, la invitación es: abre tu mente y pregunta. Pregunta en base a lo que acabas de recibir, pregunta en base a lo que acabas de esos clics que te acaban de llegar. Y si no hay una pregunta, haz un comentario de algo que acaba de tocar tu corazón, de algo que acaba de tocar, algo que dices, wow, tiene sentido. Tiene sentido porque eWorks va mucho más allá que unos productos, va mucho más allá de eso. Tiene que ver con tu crecimiento, con tu desarrollo, con la unión de todos como familia, con la integración, con tu incremento en valores, en habilidades y aprendizaje que estás generando, que te va a servir para todo en tu vida. Y ahorita lo que comentaba Rodrigo es tan poderoso, que como una acción que tú hagas ahorita va a generar un eco. Y hay una frase que recuerdo mucho, Rodrigo, que es: nuestras acciones hacen eco en la eternidad. Cuando tú haces algo positivo, genera un impacto tan poderoso que no sabes hasta qué nivel de generación va a llegar. Y eso es increíble. Así es que felicidades a todos. Escriban sus comentarios, escriban sus preguntas, porque tener a Mike con disposición, estando tan ocupado como está, es una fortuna para todos. Adelante, Rodrigo. Great. Mike, we have 2 questions so far. Okay. First, Damaris is asking, Mike, what's the main thing that we could show our team so they can see the same opportunity that we are already, that we see? How can we share the same vision to our team? To their actual teams that aren't on the call here tonight? I think, is that the question? Yeah. She's talking like broadly all of her team. Well, I think that goes back to your charting. It goes back to working with your team to let them know what you're going to achieve this month. If I say to Alex, look, I'm going triple diamond this month, so I need you to go diamond. Okay. You can be one of the ones to help me get there. That means you're going to promote, you're going to rank up to diamond. So you got to give people direction. You know, I think I would have her write this down, or everybody write this down. Direction is critical on a team. It is critical to the mission. Ok, para resolver la pregunta de Damaris, Mike nos dice que escribamos todos esto, es tener dirección es crítico, ¿ok? Entonces dice que hay veces, si las personas se unieron a tu equipo, es porque algo les llamó la atención, pero a veces no saben hasta dónde pueden llegar, o no saben qué tan lejos pueden ir, o cuál es el camino. Y la única forma de hacerlo, o la mejor forma, es a través de tu propio chart, y decir, mira, yo voy a llegar a doble o a triple diamante, este es mi plan, ¿ok? Pero para llegar a eso necesito ayudar a otras 2 personas a que sean diamantes. Pensé en ti por los sueños que me has platicado. ¿Te gustaría que juntos podamos trabajar para conseguir tu diamante en los próximos 30 días? Y entonces los estás atrayendo, o a Rubí o a Esmeralda.
lo puedes llegar al nivel que sea, o incluso una persona, oye, quiero llegar a una persona nueva, voy a llegar a Rubí este mes, ese es mi primer meta. Y para eso tengo que ayudar a 3 personas a que puedan ganarse su shopping spree con 690 puntos. Y yo vi que iniciaste con toda la actitud, quiero ver si juntos podemos trabajar para lograr ayudarte a hacer esa meta. Entonces, ellos están viendo tu meta, les estás ampliando la visión y al mismo tiempo se están sintiendo acompañados, que eso es súper, súper importante. ¿Ok? The other thing, Yeah. the other thing, Rodrigo, is to always remind your team why they're doing what they're doing. So, and you know, you and Alex know that, you know, we do that all the time together. We remind each other why we're doing. And so if I feel like somebody on the team isn't really capturing the vision, Rodrigo, what I might do is call them and I'll remind them why they joined. I'll remind them what's on that vision board. I'll remind them what's going to get them out of bed every day so they can get to freedom. Sometimes we need a little boost with that. We all do. Otra cosa que nos comparte Mike es que, y que hecho hacemos continuamente entre nosotros, es recordarnos por qué estamos haciendo esto, recordando nuestros sueños, nuestras metas, ¿ok? Entonces, si tú ves a alguna persona que no está conectada en el equipo, puedes hablarle y recordarle en la plática, recuérdale por qué se unió a It-Works, recuérdale lo bien que se sentiría salir de esa deuda o poder ofrecerles a tus hijos una mejor educación o poder pagar por completo tu casa o cualquiera que sea la cosa, la razón por la que te uniste, recuérdale a esa persona y eso lo va a poder reconectar con la visión. That's awesome. So another question, Mike, this is a personal one. What has been the most great satisfaction that you've experienced within the industry in this 25 years? Wow, that's a big question. You know, to be honest with you, Rodrigo, I'm starting to see the effects of what we've done generationally. And what I mean by that is, you know, over 20 years ago, I started in the industry. And over 20 years ago, I recruited people into this industry. And today, you know, I'm still great friends with everybody I've ever worked with in this industry, but so many people, I can't even keep count anymore, have achieved time and financial freedom. I've actually helped several people become multi-millionaires. And I can't even explain to you how amazing that feels to me. So, you know, I say that to all of you when I look at some of the greatest satisfaction I have in my career, and even more so now with what we're doing in It-Works, is the amount of people that their lives, their kids, their lifestyle, everything's changed for them. And so for me, that's where I get the greatest satisfaction. I think you know that. You've traveled with me enough. You guys are the same way. But, you know, you just don't go driving around Mexico 10 times, 8 times a year like we did. We did it because there's purpose in what we do. There's passion in what we do. And it's important in what we do. But that satisfaction, I've been feeling it for a long time. It keeps me, I'm sorry, you got to translate. I'm just babbling here. I always forget. My bad. Ángeles pregunta, ¿qué ha sido lo más satisfactorio que ha experimentado en estos 25 años? Y Mike nos comparte que en estos 25 años ha conocido a tantas personas, amigos. O sea, hace 25 años empezó a reclutar, sigue haciendo amigos, sigue teniendo esos amigos desde hace 25 años. Y muchísimos de ellos, ya ni siquiera podría contarlos, él les ha podido ayudar a ser multimillonarios. Y muchas personas que han alcanzado verdadera riqueza generacional, es decir, que ahorita no se preocupan por nada. Y le conmueve encontrarse o recordar cuando empezaron dándole con giras súper intensas y que ahora realmente no se preocupan por absolutamente nada. Y que también le conmueve mucho encontrar personas que como nosotros y muchas personas de las que están aquí conectadas, que se avientan giras y maratones de Zooms y que están con todo dándole ahorita. Y él, por esos 25 años, alcanza a ver lo que produce eso a largo plazo. O sea, las actividades que ahorita estamos haciendo como locos son actividades que no solo producen ingresos, sino que producen
verdadera libertad. Y eso es realmente conmovedor y es lo que más le genera satisfacción a Mike en estos 25 años. Yeah, my greatest satisfaction is watching Jose succeed, Liliana succeed, Jasmine, Damaris, Isabel, all of you, okay? That's the greatest satisfaction we have as a team because we're all in this together. And as we create more wins, we help other people win. I mean, Rodrigo, we're just getting started. As everyone knows, it's a 1-year anniversary in the country of Mexico. And we have just begun. So I think we leave this call here tonight, Rodrigo, and we remember why we do what we do. And we wake up tomorrow morning. Let me tell you something. Let's treat next week like it's the last week of the month. That intensity, that excitement, that energy. Let's get ahead of our goals. Let's get to the halfway point of this month and feel like we've got a whole nother month left because we've done so much from now until then. And that energy and excitement, I promise you is going to take you one step closer to where you want to be. Awesome. Dice Mike que la mayor satisfacción, por ejemplo, del equipo de México es ver personas como José Manuel triunfar, personas como Jazmín, como Isabel, como Damaris, como todas las personas que han estado en el equipo y que poco a poco ve que más se integran y que son súper consistentes y ver cómo empiezan a tener resultados extraordinarios. Esa es la mayor satisfacción. Y él cree que podemos terminar aquí esta llamada con la firme intención de que tratemos la próxima semana, ojo, hoy va a haber anuncios de llamada en familia, vamos a ver qué pasa, pero que tratemos la próxima semana como si fuera la última del mes y que salgamos afuera con todo ese entusiasmo, salgamos con las personas con toda esa energía para ayudar a que tomen una decisión de ser distribuidores o ser clientes leales y que tratemos al tratar esta semana como si fuera la última del mes, termina en día 15 y wow, resulta que tenemos otros 15 días y esa mentalidad nos va a llevar nuestro negocio a otro nivel. Entonces, Mike, do you have time for last couple of questions? Yes. Okay, I'm going to read them 3, okay? One, Letty, she's asking about posture. When something is not that certain, not that confident or outgoing. Sorry, if someone has not made a decision yet, do you recommend to keep on insisting? Yes. Yeah, in fact, I don't stop until I hear a no. I don't stop until I hear a no. Look at it this way, Rodrigo. Treat it like, if everybody on the call can relate, that girl or that guy that you first met and that feeling you had inside, and it was just, you wouldn't stop until you got to that first date. And so you got to have the same energy towards your business. You got to get those butterflies. You got to get excited. And you don't stop until you get a no or you get a yes. Para la pregunta de Leticia, en el tema de la postura dice, cuando alguien que no está seguro es recomendable estarle insistiendo, la respuesta es sí. Mike no se detiene hasta que de plano dice que no. Entonces él le sigue mostrando, ¿ok? Pero mostrar en múltiples ocasiones no significa rogar, ¿ok? Simplemente le muestra otra vez información, lo expone a más herramientas hasta que esa persona diga sí o no, ¿ok? Rocío dice, definitivamente con It todo es y será posible. Gracias por su tiempo. Gracias, Mike. Thank you, Mike, for sharing your knowledge. Please give us some tips to maintain our team. They know this is a very good opportunity, but sometimes they stop or go away. Tere pregunta que una sugerencia de Mike de cómo mantener nuestros equipos, porque saben que es una buena oportunidad, pero a veces se detienen o se van. So what could you share about that, Mike? Well, first of all, the only way your team is going to grow is if they are growing. And I mean personal growth. And I want everyone to write this down. Your income, your rank will seldom exceed your personal development. Ok, número 1 para esa pregunta que acaba de hacer Tere, ok, es tu equipo no va a crecer a menos que ellos crezcan.
y se refiere al desarrollo personal. Y Mike nos pide que apuntemos esta frase. Tu nivel de ingresos rara vez va a superar tu nivel de desarrollo personal. Hashtag, tómala, Rodrigo. Todos. Yeah, it's really important, Rodrigo, because it's tough when you watch people give up on their dreams. And I don't let people give up on their dreams if I can control it. But control is a really good word to help answer that question too, Rodrigo, because you have to remember, we have to focus on what we can control. And if somebody's, not focused on the business right now, if they're not giving it 100% of their energy right now, I can't control that. But what I can control is personal growth. I can encourage them to personally grow. I can encourage them to get on a Zoom. But the fire has to be from within. So you can only push people so far. And remember that sometimes timing plays a major role. So it doesn't mean they're done, doesn't mean they're gone. It just might have life interfering. And that's okay. And that's why we never stop recruiting. As long as you keep recruiting, you got enough activity to keep you busy, you're not worried about them. Okay? And when they're ready to come back and get busy with you, you'll be ready for them at that time as well. Esto que comparte Mike es súper importante y gracias por hacer esta muy, muy buena pregunta a Tere. Mike nos comparte también que claro que es difícil que a veces una persona, sobre todo cuando es cercana o la quieres mucho, o se hacen amistades padrísimas en la industria. Entonces, cuando vas arrancando y ves que alguien se detiene, a veces es difícil porque te gustaría verlos avanzar contigo. Pero hay que tener conciencia de que hay que ser conscientes de esta frase, y por cierto me pidieron que la repitiera, que tu ingreso rara vez supera tu nivel de ingreso rara vez supera tu nivel de desarrollo personal. Y se refiere a que hay veces que pasan cosas en la vida, ¿ok? Alguien cercano se enfermó, perdió un trabajo, hay un problema en su relación de pareja, o un familiar cercano falleció, en fin, hay diferentes cosas que de repente suceden en la vida y es difícil, aunque es difícil dejar que se detenga tantito, nos impulsa a seguir reclutando porque hay otras personas que están en el momento. Entonces, si tú tienes que tener control de tu crecimiento, que al final eso también va a ayudar a que las personas te sigan, es por eso que es importante seguir reclutando, para encontrar a las personas que en este momento estén en las condiciones de tener ese desarrollo, y las otras personas no las abandonamos, simplemente les ponemos la información y les damos chance de que en su proceso de desarrollo personal lo lleven a su ritmo, y cuando estén listos, aquí va a seguir el equipo estable, siguiendo con el crecimiento y mostrando que hay un camino diferente. Que hay cosas que a todos nos pasan en la vida, todos tenemos problemas, todos hemos tenido un problema o vamos a tener un problema, pero el tema no es que alguien no tenga problemas, sino el problema es cómo los enfrentas y haces que ese problema sea una motivación para que puedas cumplir aún más sueños, ¿ok? Entonces, padrísimo cómo lo ve Mike, porque no se trata de decir, pues tú no quieres, sino tenemos compasión por ellos, pero seguimos buscando personas porque nosotros no podemos, tu resultado no puede depender de que todo mundo esté listo para crecer ilimitadamente, ¿ok? That's awesome, Mike. Thank you. Yep, we got the family call coming up now. Bien, estamos a punto de tener la llamada en familia. Adelante, Alex. Thank you so much, Mike, for having this few minutes with us, this complete hour. We love you. And thanks for everything. Adelante, Alex. Thank you so much, Mike. Un gusto y felicidades a todos. Gracias, Mike.